Bien, hoy iniciamos una serie de encuentros que están vinculados con justamente el tema de los datos, ¿no? Digamos, cómo hoy las organizaciones utilizan los datos para gestionar. Que si bien es algo que venimos viendo en la facultad desde que arrancan, digamos que se habla de la información, ¿no? Digamos, de hecho el nombre de la materia se llama Tecnología Informática, Sistemas de Información. La verdad que cuando hablamos de los datos, hablamos de un nuevo contexto en el mundo de los datos. No solamente, digamos, a la existencia de los datos per se y de la información, sino a un contexto que realmente cambió la forma en la que se interactúa con estos datos. Y gran parte de esa interacción es a través de herramientas tecnológicas, herramientas que básicamente están diseñadas para facilitar el manejo de grandes volúmenes de datos, ¿no? Que es un poco el desafío en el que nos encontramos hoy. Quizás hace 20 años, o hace 15, o hace 10 inclusive, en muchas organizaciones el desafío era tomar decisiones en contextos de incertidumbre. Hoy la realidad es que cada vez más estamos tomando decisiones en contextos de información completa. Entonces se cambian los modelos, cambian las herramientas, así que un poquito de eso vamos a empezar a hablar hoy y hay un par de encuentros más que vamos a tener con temáticas todas muy vinculadas. Bien, para hoy vamos a arrancar primero con este concepto que yo lo llamo así, digamos, ubicuidad de los datos, digamos, cómo los datos hoy están presentes en todos lados y al mismo tiempo, digamos, este concepto, ¿no?, de información perfecta, que es un concepto interesante para nosotros los administradores que en general estamos entrenados para tomar decisiones bajo incertidumbre, ¿no? O al menos es lo que pretenden algunas herramientas de gestión. Después vamos a hablar un concepto que nos va a permitir interpretar el universo de las herramientas que utilizamos para manejar datos, que es el viaje analítico, o si lo buscan en internet lo van a encontrar como el Analytic Journey, que básicamente es una forma, es un framework para poder interpretar el conjunto enorme de herramientas, metodologías, técnicas que hay para interactuar con datos. Y también es una medida del grado de evolución que la organización, las personas tenemos respecto del uso de los datos. Como tercer punto vamos a encarar un tema que para nosotros es fundamental, porque todo el tema de Business Analytics, Machine Learning, entonces todas estas herramientas, digamos, en el fondo sirven para tomar decisiones. Decisiones que algunas serán programables, otras no, algunas son políticas, otras de gestión, etcétera, 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 pero básicamente tenemos que generar una nueva dinámica en la toma de decisiones, que es distinto cuando tomo decisiones basadas en datos, cuando tomo decisiones eh, basadas en el juicio y la experiencia, ¿no? Que fue un poco un modelo de decisión que se utilizó mucho en los últimos años y que incluso, bueno, era uno de los caballitos de batalla de muchos MBA, son maestrías en administración, digamos, como para desarrollar el skill, la habilidad de tomar decisiones basadas en los juicios y valores que tiene cada persona. Bueno, acá cambia un poquito ese enfoque. Y finalmente vamos a ver un aspecto de los seres humanos, digamos, de la capacidad que tenemos para tomar decisiones, que tiene que ver con los sesgos cognitivos, ¿no? Que son distorsiones en nuestra forma de pensar, que son desvíos de lo que sería un pensamiento racional, y que son importantes tenerlos en cuenta y en consideración porque son un obstáculo para poder utilizar los datos de una manera efectiva. Así que vamos arrancando con el primer concepto. No sé si la mayoría conoce, digamos, hay una ley que se llama la ley de Moore, digamos, que es una ley que habla, es una ley que se desarrolló en los 70 o en los 60,
o en los 50, ahora honestamente no lo tengo claro, pero digamos, fue una ley que desarrolló un ingeniero norteamericano que él preveía, él estimaba que la capacidad de procesamiento de los microprocesadores iba a crecer a una tasa del 100%, o sea, se iba a duplicar esa capacidad cada 2 años. Entre 18 y 24 meses se iba a duplicar la capacidad de procesamiento de las computadoras, ¿no? Bueno, esa ley, digamos, que se la conoce como la ley de Moore, es una ley que resultó ser bastante correcta y precisa, ¿no? en sus estimaciones, y realmente esa capacidad se fue dando con ese ritmo, ¿no? Un ritmo sería un x al cuadrado cada 2 años, digo, es un crecimiento exponencial realmente vertiginoso. Hoy se habla de la ley de Moore de los datos. Lo que se dice es que los datos crecen en volumen, duplican su volumen cada 2 años. ¿Esto qué significa? Significa que hoy parados vamos a suponer que estamos en el 2020 para redondear, entre el 2021 y el 2022 se van a crear un volumen de datos equivalente a toda la historia hasta el 2020. De creación de datos. O sea, se van a duplicar los datos en 2 años. Y del 2023 y 2024 se va a volver a duplicar. Y a ese ritmo crece el volumen de información que tenemos que manejar. Y cuando hablamos, ustedes esto lo han visto en Sistemas 1, ¿no? La diferencia entre el concepto de datos e información, ¿no? En algún punto puede que yo los use de manera indistinta, pero claramente en general me estoy refiriendo a los datos crudos, no a la información procesada. Pero bueno, a veces para no repetir tanto la palabra datos, uno termina utilizando un sinónimo equívoco, ¿no? En este caso, como es hablar de información por datos. Pero bueno, estamos en este momento. Esto es lo que cambió el paradigma de la forma de trabajar con datos. Este crecimiento exponencial cambia las reglas de juego. Es como dicen los norteamericanos, un game changer. O sea, cambia el juego. Cambia el juego. ¿Y eso dónde lo vemos plasmado? Bueno, lo vemos plasmado en lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? La evolución que ha habido en el uso de los datos y en la generación de información, ¿no? Fíjense, database tools son herramientas para mostrar los datos. Son herramientas que se le llaman de data visualization. Esas herramientas vienen creciendo a una tasa también incluso superior, digamos, a la de la ley de Moore. Cada vez hay más herramientas y cada vez estas herramientas tienen más capacidades, con nuevos gráficos. Cuando nosotros estudiábamos había 2 gráficos, el de barra, el de tortas, y no sé si había alguno más. Había uno más, no sé si uno que era parecido a una estrella. Bueno, era muy limitada la capa analítica. Hoy las capas analíticas son impresionantes, ¿no? Y eso requiere, bueno, poder generar esa información e interpretarla, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el enriquecimiento de los contenidos, ustedes lo ven en redes sociales, ¿no? Con todo tipo de datos estructurados y no estructurados. Acá es donde empieza a jugar la sugerencia que comentó Emilio en cuanto al contenido de los tipos de datos, ¿no? Hay datos que son estructurados, que están en tablas tradicionales, como las que vieron en Sistemas 1, con cabeceras, detalles, datos maestros, hechos y la mar en coche, y hay otros que vienen en otros formatos, ¿no? Como video, audio o incluso imágenes. Hay tanto volumen de datos que ya hay grandes negocios en el negocio de limpiar datos, el data clean, digamos, porque hay tanta cantidad de datos que en realidad ya es un problema y necesitamos curar esos datos y transformar enormes o ingentes cantidades de datos en cantidades más manejables de mayor calidad. Todo lo que es el negocio del data cloud, toda esta enorme cantidad de datos está en la nube, está en un negocio que hizo que Amazon sea una de las empresas más valiosas del planeta, al igual que Google y Microsoft. Las tres están en el negocio
de la nube, lo que se llama la nube. ¿Qué es la nube? Son enormes servidores armados en granjas de servidores que están ubicados por todo el planeta y que dan servicio fundamentalmente a Internet y a todas sus aplicaciones. Lo que tiene que ver también con todo lo que es datos en tiempo real. Cada vez más hay herramientas que se basan en información en tiempo real. Esto hace 10 años era imposible pensarlo. Solamente la NSA y algún organismo más tenía información en tiempo real. La mayoría de la información se actualizaba durante la noche en lotes de datos. Esto está cambiando. Digamos. Y esto tiene que ver con el streaming, ¿no? Cada vez la banda ancha que tenemos en Internet, que bueno, justamente es necesaria para poder ir manejando este volumen de datos. Todo lo que tiene que ver con Machine Learning, que es una de las disciplinas que más ha crecido en los últimos años a partir de las primeras implementaciones que realizó Google. Google es una de las empresas que más avanzado está en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial o machine learning, que acá sí se pueden usar como sinónimos, por lo menos de un punto de vista pragmático. Ya vamos a tener una clase específica para hablar de esto. Entiendo, Emi, que hay una clase específica para ver este tema. Todo lo que tiene que ver con Internet de las cosas. No solamente generamos datos los seres humanos, sino también las cosas generan datos. Y si hay 7.000 millones de humanos, hay 50.000 millones de cosas dando vueltas generando cosas. O sea, es realmente una locura. Todo lo que tiene que ver con el mercado de los datos. Hoy los datos, así como en su momento el capital, el capital financiero era una de las primeras o fue una de las fuentes de valor, de gran valor de los últimos 50 años, hoy los datos están siendo el nuevo capital, es decir, esas unidades que nos permiten crear riqueza, digamos. Las plataformas, cuando veamos plataformas digitales, vamos a ver cómo las plataformas digitales tienen una buena parte del valor producto de facilitar el intercambio de valor a través del manejo de datos que tienen ellas solas. Por eso empresas como Facebook, como B&B, Uber, etcétera, son empresas que valen pero miles de millones de dólares. Alguna vale más de 1 trillón, pero y eso lo hacen fundamentalmente por los datos que manejan, digamos. Y los datos que manejan se los damos nosotros, le damos esos datos, ese poder, es un nuevo poder, digamos. Bueno, y así, obviamente todo esto genera un Big Data, donde ya la palabra Big Data, creo, Emi, que quedó totalmente antigua, porque ya de Big Data, no es Big, es Huge Data, no sé cómo llamarlo, digamos, es un volumen de información inimaginable. Bueno, ¿y hacia dónde vamos, no? ¿Hacia dónde va toda esta convergencia, digamos, de datos? Bueno, primero a fortalecer los análisis predictivos. Cada vez más tenemos la capacidad de predecir mejor. Ya no se, hasta hace unos años lo que más se podía predecir era el clima. Me decía, bueno, ¿por qué se puede predecir el clima? Y bueno, porque hay muchos datos. Y gracias a esos datos se han podido desarrollar modelos predictivos. Bueno, esa situación donde vos tenés un montón de información disponible empieza a estar en diferentes áreas de la gestión de las organizaciones, en los mercados financieros, en los patrones de consumo, en la segmentación del mercado, análisis de la competencia, bueno, y ni hablar cuestiones más ingenieriles, ¿no? Como fábricas 4.0, donde está todo, digamos, automatizado y toda esa información permite trabajar con márgenes de error muy bajos. Todo lo que es la personalización en masa, digamos. Antes, el servicio personalizado era un servicio que era un servicio de nicho. Las empresas de nicho eran las que tenían una capacidad de personalizar sus servicios, por ejemplo. Hoy, cualquier empresa global tiene un servicio personalizado con cada uno de sus millones de usuarios. Y eso gracias a los datos. Bueno,
todo el concepto de smart, ¿no? Smart cities, smart factories, son todos conceptos vinculados al uso de los datos como herramienta para automatizar procesos que toman decisiones a partir de algoritmos de inteligencia artificial. Por eso es el concepto de smart, digamos, de la inteligencia que hoy se puede obtener de los datos. Bueno, este contexto, como verán, es un contexto hiper desafiante para las organizaciones, porque ya no podemos seguir trabajando como en el siglo XX. Hay que cambiar la forma en la que estamos trabajando, porque si no, lo que nos va a pasar es que vamos a perder todo grado de competitividad. Los datos son cada vez más una barrera de entrada competitiva al mercado, ¿no? Entonces, en este contexto hermoso y maravilloso, es que vamos a desarrollar algunas ideas vinculadas con las herramientas que se usan para empezar a gestionar esto, ¿no? Este es un work in progress, chicos. Porque esto es muy nuevo, digamos. Hoy hay muchas herramientas que estamos probando, se está empezando a ver, hay conceptos nuevos, ¿no? Hay un concepto que es muy tradicional, que es el concepto de business intelligence o inteligencia de negocios. Hoy se habla más de business analytics. Ahora, en el fondo, de lo que estamos hablando es de tomar decisiones basadas en datos. Ahora, usar herramientas de Business Intelligence no necesariamente implica tomar decisiones basadas en datos, y lo mismo como pasa con herramientas de Business Analytics. Ahora vamos a ver un poco cuál es la diferencia, ¿no? Y ni hablar de hacer ciencia de datos, que el concepto de ciencia de datos, chicos, es un concepto, diría, hasta medio tautológico, ¿no? Porque los datos, o sea, hacer ciencia con datos es usar los datos. O sea, yo uso datos, obviamente que la ciencia implica, cuando hablamos de ciencia de datos, estamos hablando de aplicar el método científico al uso de los datos, ¿no? Es algo que se viene haciendo desde hace 300 años, aplicar el método científico. Con la diferencia de que hoy tenemos una popularidad de datos que antes se circunscribía solamente a laboratorios específicos que tenían que generar sus propios datos, para lo cual tenían que invertir un montón de dinero para generar esos datos. El otro día vi la película de Madame Curie, que está en Netflix, y cómo ellos investigaban y descubrieron la radioactividad, digamos, y lo hicieron, para hacer eso tuvieron que trabajar no sé cuántos años con un componente químico, digamos, no, químico no, con un mineral que ellos lo procesaban y iban generando todo lo que necesitaban para poder hacer sus investigaciones, y hablaban de números enormes porque tenían que generar todos esos datos para poder concluir, en este caso, una cuestión química, de que había un nuevo elemento, digamos. Bueno, eso, digamos, que pasaba en la antigüedad, pasaba hasta hace muy poco tiempo, digamos, donde muchas empresas se dedicaban a generar datos. Y hoy los datos se generan solos, los dispositivos generan los datos, y eso es un cambio muy importante. Lo que lleva todo esto a un concepto bastante nuevo, que es el concepto de data literacy, que ahora lo vamos a desarrollar, pero que si lo traduzco es alfabetismo en datos. Así como hace 10, 15 años se hablaba del alfabetismo digital, había gente que no sabía usar un celular, una computadora, y había que enseñarle. Hoy, chicos, a ustedes y a nosotros hay que enseñarnos a usar datos. Ustedes vienen con la ventaja de que manejaron datos desde mucho más chicos, y nosotros en realidad vivimos un mundo analógico, por lo menos hasta los 20 años, y hoy los chicos, digamos, los nenes, los niños, usan datos desde muy temprano, digamos, porque los datos están embebidos en las herramientas que utilizamos, ¿no? Entonces es muy probable que, bueno, tengamos que hacer un esfuerzo para educarnos los más adultos que los más chicos. Bien, yendo específicamente al concepto de data literacy, que es este concepto del alfabetismo en datos, tiene que ver con esta habilidad de leer, escribir y comunicar con datos. Estamos acostumbrados, no sé cuántos de ustedes han trabajado, digamos, en organizaciones,
pero yo, digamos, hace 20 años que laburo y puedo decir que gran parte de las conversaciones de negocio que se tienen no están basadas en datos, están basadas en creencias, en experiencias individuales, en percepciones, en sensaciones, en intereses, pero no en datos. Es muy raro encontrar encuentros donde realmente la gente justamente hable, se comunique con otros basado en datos. Entonces, hay que desarrollar esta habilidad, ¿no? Y para desarrollar esta habilidad no alcanza con hacer un curso que me enseñe a leer un gráfico de barras, ¿no? Que es una pavada, digo. Eh, Hay que entender cómo toda la trazabilidad del dato. Yo tengo que entender, para realmente poder hablar en datos, tengo que entender cuál es la fuente del dato, dónde está ese dato. Yo me he cansado de ir a reuniones en las empresas más importantes del país y estamos todos, están los gerentes, los CEOs, ¿viste? Todos los CFOs, todos los grosos de la empresa, ¿viste? Empresas que valen miles de millones, incluso de dólares, y empiezan, bueno, no, porque las ventas, pero pará, las ventas son las entregas, no, pará, no, la facturación, pero la facturación con IVA o sin IVA, no, sin IVA, obviamente. Ah, bueno, ok. ¿Y incluye descuentos financieros o descuentos comerciales? Ah, no, pará. Y tiene en cuenta los servicios que son nuevos y que vienen con el otro sistema transaccional. Ah, no, esos no, solamente tengo lo que tengo en SAP. Bueno, vos te sentás a escuchar conversaciones y parecen conversaciones de locos. Porque la gente usa información sin entender cuál es la fuente, qué transformación tuvo esa información. Yo no sé cómo es que llegaron esas ventas a un reporte de ventas. Y eso, digamos, no es entender datos. Yo para entender datos, para entender realmente digamos, el reporte que estoy mirando, necesito entender cuál es la fuente de información, quién es el dueño de ese dato, quién lo carga, en qué contexto, cómo se transforma, tiene fórmulas, no tiene fórmulas, digamos, y obviamente interpretar las técnicas de visualización analítica, porque si tengo ingentes cantidades de datos, como estamos viendo que hay, no puedo en una reunión estar 45 minutos explicando la información. Tengo que sintetizar eso. Bueno, ¿cómo lo hago? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué indicadores? Esto es tener habilidad en el uso de los datos. Y hoy yo creo que la mayoría de los profesionales no tienen estas habilidades. Solamente la empiezan a desarrollar aquellos que se dedican específicamente a ser analistas de datos, que en general son áreas específicas dentro de las organizaciones. Esto es un conocimiento cross que es necesario. Y obviamente que entender todo esto sin entender el valor que significa para el negocio, tampoco significa entender nada, porque en el fondo el objetivo de los datos, no hay un objetivo per se, digamos. El dato no tiene un valor per se, el dato tiene un valor porque tiene una influencia en el proceso de toma de decisiones. Y acá es donde juega este concepto de la narrativa que yo construya a partir de los datos. Muchas veces ha pasado y en la pandemia yo lo he visto, que médicos expertos o científicos empiezan a explicar un montón de cuestiones vinculadas con la pandemia y la gente no entiende nada. ¿Por qué? Y porque le están hablando de datos crudos o datos que solamente entienden los especialistas y no están contando una historia que haga sentido en la mente de este caso del oyente, ¿no? Bueno, en una reunión de negocios, si yo tengo que convencer al CEO de hacer una inversión, no alcanza con que le muestre un montón de datos, tengo que contar una historia basada en datos, ¿no? Y eso también es una habilidad que es importante desarrollar. Y acá lo que sucede es que tenemos excelentes trovadores y contadores de historias, básicamente, entre comillas, chamulleros, que hablan sin saber, pero hablan con seguridad, hablan con determinismo, y después tenemos gente que sabe un montón y que no sabe expresarse, que no sabe hilvanar una idea. Y en general son los más nerds, los más científicos, los que están más cerca de los datos. Intenten hablar con un programador, los desafío. Es muy difícil. Entonces, son dos habilidades que están separadas. Digamos, eso hay que empezar a integrarlos, ¿no? Y eso es el alfabetismo en datos.
¿Qué significa Business Intelligence? Que es uno de los paraguas donde muchas de las prácticas y de las herramientas fundamentalmente se utilizan para tomar decisiones. Bueno, Business Intelligence es una práctica que básicamente lo que pretende lograr es alcanzar la información adecuada, digamos, a la persona adecuada en el momento oportuno, digamos. Entonces, ¿qué son en general? Son herramientas de visualización de datos. Vamos a tener una clase donde vamos a ver Power BI, que es una de las herramientas. También está Data Studio, que es una herramienta de Google. Otras herramientas como ClickView o ClickSense, que son herramientas también de análisis de datos. Tenemos Tableau, el mismo Excel es una herramienta de Business Intelligence, digamos. Son todas herramientas que nos permiten manipular datos y generar, entre comillas, un reporte, digamos, y entregarlo a la persona para que tome decisiones de acuerdo a los objetivos que tiene determinados. Eso es Business Intelligence. Es una idea súper sencilla y básica. ¿Cuál es la complejidad del Business Intelligence? Que funcione correctamente, que se implemente correctamente. Porque por lo que están viendo, digo, no hay ningún misterio en esto. El tema es, la pregunta es, ¿cuál es la información correcta? ¿Para quién? ¿Y en qué momento y contexto tengo que dar esa información? Bueno, esto no es obvio en las organizaciones. Yo podría preguntarles, bueno, ¿cuál es la información relevante para el gerente financiero en una compañía? Para un gerente financiero, ¿qué información debo proveerle a un gerente financiero y en qué momento? Bueno, la mayoría de los reportes comerciales tienen una actualización diaria y a veces intradiaria. Y los reportes financieros sí suelen tener una frecuencia mensual y en general los reportes financieros son más una mirada histórica como primer escalón, ¿no? Después, ahora vamos a ver un poco el Analytics Journey, ¿no? Pero bueno, como verán chicos, no es nada del otro mundo definir estas cuestiones. El problema después es extraer la información, implementar las herramientas, que los números sean precisos. O sea, después el problema, la complejidad es implementar el proyecto, gestionar el proyecto, como ya vimos con herramientas ágiles o no ágiles, predictivas. ¿Está bien? Ahora, si vamos al concepto de Business Analytics, ahí está mal el título. El Business Intelligence está más orientado al pasado, más a lo que sucedió. Y el Business Analytics está más orientado hacia el futuro. Podríamos decir que el Business Analytics está más orientado a lo que es la predicción. La predicción y la respuesta a entender o a identificar patrones de comportamiento dentro de los datos. El Business Intelligence es más descriptivo, como que describe una situación. La mayoría de las organizaciones tienen algún nivel de Business Intelligence, porque tienen un reporte de venta, un reporte financiero, lo mismo que me están diciendo ustedes. Ahora, desde el punto de vista de Business Analytics, un gerente financiero quizás lo que quiere no es que me digas cuál es mi deuda hoy. Lo que quiero saber es cómo la presente pandemia, una extensión de la pandemia puede afectar las tasas de interés que impactan después en el costo de la deuda. Eso es Business Analytics. En el caso de la venta puede ser, quiero estimar el comportamiento de mis consumidores en el lanzamiento de nuevos productos. Y lo quiero hacer por zonas, para entender en qué zonas uso una estrategia y en qué zonas uso otra estrategia, por ejemplo. Eso es Business Analytics. Y Business Analytics, a diferencia de Business Intelligence, que desde el punto de vista matemático y estadístico es más básico, en Business Intelligence básicamente lo que solemos hacer es aplicar sumarizaciones o funciones de agregación, mientras que Business Analytics ya empezamos a utilizar modelos matemáticos más complejos y estadísticos. Empezamos a utilizar herramientas como regresión lineal,
como medias móviles, como clusterización de datos. Usamos una matemática un poco más compleja porque lo que tratamos de hacer es detectar patrones en los datos que nos permitan armar modelos predictivos. O sea que el Business Analytics es más predictivo y el Business Intelligence es más descriptivo. Quédense con esa idea. Digamos que ver la tabla de posiciones es Business Intelligence, porque yo veo la tabla. Ahora, y obviamente toda la información que corresponda, ¿no? Haciendo doble clic en los equipos, en la performance de los jugadores, de los partidos. Eso es Business Intelligence. Yo con esa información después puedo tomar decisiones, seguramente, como hacen muchos, ¿no? Ahora, Business Analytics sería cómo veo la tabla de posiciones en las próximas 3 partidos. ¿Qué chances tiene Boca de salir campeón? Faltando 5 fechas para terminar el torneo. Eso es Business Analytics. ¿Qué jugadores tendrían que entrar en un momento determinado del partido que tienen para lograr mayor eficacia? Eso es Business Analytics. ¿Saben quién hacía Business Analytics? Un director técnico. Bilardo. Bilardo era un genio de los datos. El tipo era un científico de datos, que es el paso que viene, ¿no? Él hacía ciencia, obviamente con sus herramientas, yo no sé qué matemática utilizaría, pero él hacía ciencia de datos. Era un tipo que tenía en su cabeza todas las estadísticas y a partir de esa información hacía predicciones, digamos. Y en general era un tipo muy frío, él miraba los datos, no le importaba otras variables, digamos. Y lo pueden ver en su carrera, digamos, y en cómo tomaba esas decisiones. El escalón que sigue, digamos, a lo que es, esto es como una escalera, ¿no? La base es Business Analytics, perdón, Business Intelligence, le sigue Business Analytics, y como, digamos, hoy la práctica más sofisticada en el uso de los datos se la suele llamar como ciencia de datos. ¿Y qué es la ciencia de datos? La ciencia de datos es un conjunto de herramientas aplicadas al tratamiento de los datos en el marco de una metodología. Entonces, ¿cómo es esa metodología? Bueno, para poder hacer ciencia de datos, primero que nada tengo que tener un expertise en lo que estoy analizando. O sea, un químico hace ciencia de datos, pero sabe de química. Yo no puedo hacer ciencia de datos con química porque no entiendo nada. Me pueden dar todos los datos, sí, puedo ser un genio de los datos y de los modelos matemáticos, pero no puedo hacer ciencia de datos en un ámbito que no conozco, que no manejo. Tengo que tener un conocimiento de lo que estoy trabajando. Con ese conocimiento hago primero data análisis. Analizo los datos para descubrir insights o patrones escondidos en esos datos que me permiten, a partir de ese conocimiento que de alguna manera desafía mi expertise y me hace todavía más experto, generar acciones que permitan crear valor de acuerdo a una estrategia y en un ciclo que es iterativo, ¿no? Reviso mi estrategia, analizo los datos, obtengo nuevos patrones, tomo decisiones, veo el impacto en el negocio, reviso la estrategia y así sucesivamente. ¿Con qué herramientas? Digamos, para hacer ciencia de datos necesito usar matemática, data mining, machine learning, data visualization, herramientas para mostrar la información, hypothesis testing, que es básicamente lo que hemos visto en estadística, la famosa hipótesis nula. Tengo que modelar datos, tengo que tener capacidad de explorar la información, de armar análisis predictivos, manejar muy bien las estadísticas, fundamentalmente las bayesianas, que también lo hemos visto. Estas herramientas permiten hacer ciencia de datos. Ahora, muchas organizaciones que quieren avanzar, ¿no? en este recorrido, en este camino, ahora vamos a entrar en el concepto del Analytic Journey, contratan científicos de datos, ¿no? Los tiran en una sala,
les dan datos y esperan que la organización empiece a tomar decisiones basadas en datos. Y lo que suele pasar es que si no hay un nivel mínimo de literacy en datos, digamos, hay una conversación de locos entre el negocio y los expertos en datos. No es necesario tener tantos expertos en datos en una etapa temprana. Lo importante es empezar a nivelar la organización para que todos empiecen a manejar un mínimo vocabulario basado en datos y a partir de ahí se vaya sofisticando. Por eso está este concepto de analytic journey, el viaje analítico. Yo no puedo arrancar de cero y pretender tomar decisiones como las toma Uber. ¿Cómo hace Uber para determinar el valor de un viaje en un momento determinado? Y bueno, tiene un montón de información respecto de los viajes que se han hecho a esa hora, respecto de quién está pidiendo el viaje, quién lo podría tomar, y en función de diferentes cuestiones, que son por lo menos 300, 400 variables que tienen en juego, determina cuál es el mejor precio posible para que yo esté dispuesto a pagarlo, que sea el valor máximo que yo esté dispuesto a pagar para tomar ese viaje. Y de alguna manera eso, digamos, que es una decisión prescriptiva, digamos, que ahora voy a llegar a ese punto, está totalmente automatizado. Bueno, eso es como el sumum de la toma de decisiones basadas en datos, ¿no? Pero antes de hablar de ese sumum, vamos a la base. Para tomar decisiones basadas en datos o para aplicar Business Analytics y Business Intelligence y obviamente ser un Data Science, necesito primero entender los datos, hacer Data Discovery, que es, bueno, a ver, ¿qué información, qué datos hay en la organización? ¿Qué datos son relevantes? ¿Quién los usa? ¿Quién los administra? ¿Cómo se cargan? ¿En qué bases de datos están? ¿Cómo se actualizan? ¿Cuál es la metadata? Todo ese conocimiento va a permitir construir herramientas descriptivas que digan qué pasó, que respondan a la pregunta ¿qué pasó ayer? Bueno, ayer vendimos tanto, ayer se cayeron 2 clientes, ayer hubo tantos ingresos y pagos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, una vez que tengo la capa del qué pasó cubierta, me puedo empezar a preguntar ¿por qué pasó lo que pasó? Bueno, y ahí empiezo a identificar patrones. Bueno, fíjate que todos los fines de mes solemos tener un déficit de caja porque se cae la venta en los últimos 5 días y como pagan a 3 días, el día, bueno, lo que fuese, ¿no? Y se determina que... Ahora vamos a ver un ejemplo para que esto no sea tan abstracto. Entendiendo los patrones de comportamiento, puedo predecir, puedo hacer un análisis predictivo de qué podría pasar. Yo no puedo pasar del qué pasó al qué podría pasar de un salto. Necesito entender lo que pasó, por qué pasó, para poder hacer una prospección hacia el futuro. ¿Se entiende? Y una vez que tengo la capacidad de predecir el futuro, puedo aplicar modelos de optimización, como los que aplica Uber, para tomar una decisión prescriptiva y decir, vos lo que debieras hacer es esto, de acuerdo a una predicción que se basa en un patrón de conducta que surge de datos que tienen que ver con lo que sucedió en la historia. Así funciona esta escalera. Muchas empresas quieren pasar a tomar decisiones prescriptivas y no pueden manejar información descriptiva. Por eso lo primero es conocer los datos, manipularlos, agrupándolos, aplicando métricas estadísticas. Hay que usar mucho las correlaciones para detectar patrones de conducta. Después hay que mostrar y visualizar esta información de la manera adecuada. Y finalmente hay que saber contar una historia. Porque si no, estos son todos datos sueltos ahí que no tienen la influencia que deberían. Veamos un ejemplo, ¿no? Bueno, antes de ir al ejemplo, no, vamos al ejemplo y después volvemos. Fíjense este ejemplo. ¿Cuál es el problema que queremos resolver? Y tenemos liquidación de stock estacional. La pregunta de negocio es, ¿cuándo reducir el precio y en qué porcentaje, ¿no? Para poder liquidar los remanentes de una
¿cómo se dice? De una estación, ¿no? de una temporada. Desde el punto de vista descriptivo, yo lo que puedo hacer es analizar temporadas, la temporada del año pasado. Bueno, a ver, ¿qué pasó en la temporada del año pasado? ¿Y la del año anterior? ¿Qué pasó? Ese es descriptivo. Con ese ¿qué pasó? Puedo buscar un patrón de comportamiento. Y, por ejemplo, tratar de entender en qué momento de la temporada, si hay un patrón de conducta, si hay un momento determinado donde se cae la demanda, que quizás es el momento para reducir el precio y no antes. Una vez que encuentro ese patrón, puedo establecer una proyección. Y dice, bueno, en esta temporada, de acuerdo al patrón identificado de las últimas 4, el momento en el que se va a caer la demanda es esta semana, por lo tanto ahí hay que aplicar el descuento en los precios. Y un modelo prescriptivo determinaría el momento exacto y el porcentaje que logra una optimización de una variable. Por ejemplo, la minimización del stock con la mejor ganancia posible. Es qué precio y en qué momento me permite minimizar mi stock cediendo el menor margen posible. Fíjense los 3 estadios. Yo no puedo responder el último si ni siquiera tengo información de las temporadas y el consumo y el manejo del stock. Entonces, esto es un recorrido gradual. No se puede ir, digamos, cuánticamente saltar de la nada a tener un modelo prescriptivo. Y de hablar a automatizar un modelo prescriptivo, que es lo que hace Uber. Uber tiene automatizado, digamos, la toma de decisiones prescriptiva, cuando determina el precio de un viaje, ¿no? Fíjense el nivel de sofisticación, ¿no?, que tiene esta compañía. Bueno, acá hay un poquito de explicación, ¿no? El análisis descriptivo, digamos, trabajamos con datos históricos. Esto básicamente es lo que hace un proyecto de Business Intelligence. Utiliza procesos de agregación y métodos de visualización, digamos. Esto es hacer BI, lo que se dice BI o Business Intelligence. El análisis de diagnóstico, el principal objetivo es determinar factores ocultos detrás de los datos. Trabaja con lo que se conoce como estadísticas de aprendizaje, digamos, que no son más que herramientas que hemos visto en la facultad, pero no sabemos usarlas, ¿no? Utiliza también técnicas de Machine Learning y es la fase siguiente en el Analytic Journey, ¿no?, al descriptivo. En el predictivo, el objetivo principal es modelizar el comportamiento de las variables para realizar una estimación de su valor futuro. Trabaja con estadísticas de aprendizaje también y usa herramientas de Machine Learning. Fíjense que el análisis de diagnóstico y el predictivo utilizan las mismas herramientas tecnológicas, pero una cosa es encontrar un patrón y otra cosa es modelar ese patrón descubierto. Por ejemplo, un análisis de diagnóstico me puede determinar que entre 2 variables hay una correlación que tiene un R cuadrado de 80%, y por lo tanto me permite armar un modelo de regresión lineal determinado, ¿no? Ahí estamos. Una cosa es determinar los parámetros de un modelo de regresión lineal, que son la A y la B de la función, de una función lineal, y otra cosa es usar esos parámetros para predecir el futuro, ¿no? Ahí tenemos las dos prácticas. Y el prescriptivo, básicamente, su objetivo es evaluar las decisiones y sus diferentes impactos, optimizando el resultado. Y esto utiliza también herramientas de Machine Learning y estadística de aprendizaje, y también utiliza modelos de optimización, ¿no? Donde, por ejemplo, yo puedo utilizar un modelo que me permita minimizar el stock. Modelos que han visto ustedes en la facultad, ¿no? El de la frecuencia de compra y costo de mantenimiento, costo de compra, costo de oportunidad de inmovilizar el capital versus el costo de la compra y establecer la frecuencia óptima para un determinado insumo, ¿no? Eso es un modelo prescriptivo. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos analytics? ¿Cómo se hace analytics? Primero hay que entender por qué vale la pena hacer el análisis. Hay que entender el valor de negocio que
está detrás del análisis que queremos hacer. Una vez que tenemos identificado eso, tenemos que encontrar en los datos, hacer análisis de datos para encontrar esa historia en los datos que nos permita crear una herramienta de visualización con propósito, es decir, una herramienta que permita mostrar datos, digamos, que tengan un valor y un objetivo, digamos, ¿no? Para después poder contar una historia basada en datos y poder generar esa influencia en la toma de decisiones. Este es un poco, digamos, los pasitos a tener en cuenta al momento de hacer analytics, ya sea Business Intelligence o Business Analytics, cualquiera de las dos. Ahora bien, ¿para qué sirve esto? Bueno, sirve para tomar decisiones basadas en datos. Básicamente yo tengo datos, formo una opinión y tomo una decisión. Bueno, chicos, esto no es tomar decisiones basadas en datos. Así no se toman decisiones basadas en datos. Esto, en el mejor de los casos, son decisiones inspiradas en datos. Yo miro información, miro datos, eventualmente llego a una conclusión y tomo una decisión. Esto es lo que hace el 99% de los tomadores de decisiones que usan datos. Miran los datos, generan una opinión y toman una decisión. Esto no es tomar decisiones basadas en datos. Cuando tomamos decisiones basadas en datos, nos tenemos que parecer más a un científico más que a un alquimista. Yo muchas veces siento que los licenciados en administración, para tomarnos como ejemplo, ¿no? Pues esto aplica a cualquier disciplina, tomamos decisiones como alquimistas. ¿Y qué significa tomar decisiones como un alquimista? Recuerden que el alquimista es la etapa, fue, digamos, el antecesor del químico, ¿no? El químico, la práctica de la química, digamos, viene del alquimismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el alquimista y el científico o el químico? Básicamente, ¿con qué herramientas toman decisiones? Los alquimistas utilizaban muy pocos elementos para tomar decisiones y usaban sus experiencias y experimentos, que eran totalmente rudimentarios. Un científico o un químico toma decisiones basadas en información subatómica de todos los elementos que existen en el universo. Entonces, claramente, ¿quién creen que ganaría una competencia de química? ¿Un químico mediocre o el mejor alquimista de la historia? El químico, aunque sea mediocre, porque si es una competencia de química, él va a estar familiarizado con todo lo que se evalúe. Y quizás el alquimista, aunque sea muy bueno, no. Bueno, lo que va a suceder es que justamente, como decís vos, el químico tiene el problema mucho más resuelto. El alquimista, digamos, está, para decirlo en español, en bolas, no tiene nada, está ahí y tiene que resolver un problema. Así es como tomamos decisiones en las organizaciones, chicos, como un alquimista. Y viene Uber y toma decisiones como un científico. ¿Quién cree que va a ganar esa batalla? Entonces, tenemos que cambiar la forma en la que tomamos decisiones, porque el alquimista, ¿cómo tomaba decisiones un alquimista? Se basaba en su experiencia, se basaba en su visión del mundo. Y yo no digo que eso esté mal, pero claramente no es competitivo, o por lo menos no puede competir con un científico, que tiene mucha más información. Bueno, hoy el contexto nos permite tomar decisiones como científicos, pero somos alquimistas muchas veces. Y ese es el desafío que tenemos para poder mejorar en la eficacia de un contexto cada vez más competitivo. Ahora bien, ¿cómo se toman decisiones en las organizaciones? ¿No? Vamos a ordenar un poquito el tema. En las organizaciones y en la vida, ¿no? Cualquier decisión para poder transformarse en acción
necesita pasar por 3 niveles de decisión. Esto imagino que lo han visto en alguna materia. Hay un nivel que es el político y estratégico, que es el que concibe los objetivos. Hay un nivel gerencial o de planeamiento que en función de esos objetivos diseña planes. Y después hay un nivel ejecutivo técnico que en función de esos planes elige tomar acciones. Bueno, en las organizaciones, digamos, estos tres niveles están separados en diferentes sistemas de información. Ahora, tenemos que entender que cualquier decisión que tomemos contiene los 3 objetivos, perdón, los 3 niveles. Siempre que tomamos una decisión estamos concibiendo un objetivo, diseñando un plan y eligiendo una acción. Ahora bien, ¿dónde juegan los datos? Los datos juegan en en los segundos niveles, o sea, en el nivel gerencial y en el nivel ejecutivo. Hay un nivel previo al uso de los datos, que es el nivel político o estratégico, que no se basa en datos. Entonces, tenemos que entender primero cuál es el alcance de las decisiones basadas en datos. Los objetivos, y cuando digo que no se basa en datos, digo estrictamente no se basa en datos. Obviamente que los datos tienen impactos políticos, pero la decisión política no está basada en datos. Una decisión basada en datos, como vamos a ver, es algo bastante restrictivo. No es una decisión inspirada en datos, como veíamos recién, que veo datos, formulo una opinión y tomo una acción. Eso es política, eso es estrategia, digamos. Y ahí los datos están en un segundo nivel. Lo que importa son los valores y las visiones del mundo. Por eso es muy difícil corregir con datos un mal planteo estratégico, ¿no? En el mundo de los estados-naciones, que es, digamos, donde surgieron todos estos sistemas de decisión, se dice que cuando vos tenés un error estratégico, es decir, concebís mal un objetivo, en este caso estamos hablando de un objetivo bélico, que se podría traducir en hacer la guerra con el oponente incorrecto, no vas a poder ganar, aunque ganes la guerra tácticamente, si perdiste estratégicamente, tomaste una mala decisión y es imposible corregir tácticamente un error estratégico. Eso es algo que los Estados Unidos aprendió con las últimas incursiones en el Medio Oriente, ¿no? Donde tácticamente ganaban todas las batallas, pero se metieron en un berenjenal que les salió, digamos, mal, digamos. Entonces, un error estratégico es una cuestión política y está por fuera de las decisiones basadas en datos. Ahora bien, una vez que yo tengo un objetivo claro, que yo ya tomé una decisión estratégica, el resto de mis sistemas de decisión sí cada vez más se basan en datos. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo es un proceso de decisiones basadas en datos? Bueno, claramente, digamos, yo parto de una situación inicial y tengo un objetivo, persigo un objetivo, ¿no? Por eso, el primer paso cuando tomamos decisiones basadas en datos tiene que ver con conocerte a vos mismo y concebir un objetivo. Digamos, yo no puedo comenzar un proceso de decisiones sin tener concebido el objetivo, que esta parte es política y estratégica. Una vez que concibo el objetivo, sí puedo empezar a establecer diferentes acciones potenciales que estén orientadas al logro de ese objetivo. Pero una vez que tengo identificadas estas acciones, lo que tengo que tener claro es cuál es mi decisión por default. Y este es un punto crítico en el proceso de decisión basados en datos. Yo antes de tomar contacto con nuevos datos, tengo que decir, ¿qué decisión tomaría yo en esta circunstancia con la información que tengo disponible hoy? Esa es mi decisión por default. Esto es algo que se usa mucho, por ejemplo, en muchos sistemas que tienen su decisión por default totalmente clara. Por ejemplo, el sistema judicial. El sistema judicial por default te presume inocente. Eso es una decisión por default.
Después los datos tienen que demostrar lo contrario. En la industria farmacéutica, por ejemplo, los productos por default no salen al mercado. Tienen que demostrar con datos los méritos para salir al mercado. En la mayoría de las empresas, o en algunas empresas más conservadoras, por default, yo no expando mis mercados, sino que necesito tener datos que me justifiquen expandir mis mercados. Entonces, así hay muchas situaciones donde hay una decisión por default, digamos. Es muy importante ese paso. Ahora vamos a ver un ejemplo igual. Una vez que yo tengo clara cuál es mi decisión por default, tengo que establecer un criterio de decisión tal que a la luz de los datos me permita salir de mi decisión por default e ir a tomar la decisión alternativa, que en el caso del Poder Judicial es declararlo culpable, en el caso de una farmacéutica es, del organismo que regula, digamos, los productos farmacéuticos, es darle luz verde para que ese producto salga al mercado, y en el caso de una compañía que es conservadora, bueno, expandir sus negocios, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de decisión que me van a hacer cambiar de opinión? Y una vez que tengo eso claro, tengo que decir, bueno, ¿con qué umbral de datos, con qué calidad de datos voy a elaborar esto? Porque yo, mi criterio de decisión funciona a partir de datos. Ahora, esos datos, ¿con qué calidad? Hay en una corte, digamos, del Poder Judicial, los datos que demuestran la culpabilidad tienen que ser sólidos. No puedo venir con, no, bueno, me pareció que lo vi tomar el arma. No, tiene que haber huellas, tiene que haber evidencia dura. Si no, es muy difícil. Bueno, lo mismo pasa en el sector de las farmacéuticas. Y en un negocio, quizás para expandir el negocio, digo, bueno, me alcanza con tener un estudio de mercado, con tener información con un desvío del 20%. Bueno, ahora vamos a ver cómo juega ese umbral de datos. Y finalmente, una vez que yo ya transité esto, recién ahí voy a buscar los datos. Recién ahí tomo contacto con datos. Una vez que tengo todo esto claro, fíjense todo lo que hay que hacer antes de tomar contacto con los datos. Estoy exagerando, ¿no? Pero quiero dejar claro que tomar decisiones basadas en datos no es meterme y empezar a jugar con los datos. No, antes de tocar un dato tengo que entender dónde, tengo que armar el framework de la decisión, que es todo esto, todo este laburo implica. Bien, el conócete a ti mismo justamente tiene que ver con cuáles son los objetivos que yo persigo. Y eso es político, no está basado en datos, como lo acabo de explicar. Vamos a ver un ejemplo concreto. Vamos a trabajar con el ejemplo de nuestro gobierno al momento de encarar la crisis sanitaria, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál fue el objetivo del gobierno de Alberto Fernández al encarar la crisis sanitaria? Bueno, el objetivo político fue muy claro, fue minimizar el costo en vidas humanas, que fue diferente del objetivo de, por ejemplo, Bolsonaro, que fue sostener la economía y no minimizar los costos en vidas humanas, o lo mismo que en Estados Unidos. No todos los países tomaron la misma decisión estratégica. Y esto es válido. Después te puede gustar o no, pero es una decisión estratégica. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, el gobierno con este objetivo, digamos, tiene que identificar las potenciales acciones sobre las cuales tiene que decidir. Acá hay que, en función de los objetivos, imaginarnos el posible rango de acciones a tomar que tengan relevancia y verosimilitud, ¿no? Digamos. Entonces, en el caso para este ejemplo, vamos a hablar de cuarentena. ¿Hago cuarentena o no hago cuarentena? ¿Asisto al sector privado o no asisto al sector privado? ¿Qué hago con la política monetaria? ¿La expando o no la expando? Bueno, estas son decisiones, son áreas de decisión que surgen de esta situación. Y el gobierno, el tercer paso es decir, bueno, ¿cuál es mi decisión por default? Yo no tengo más datos. ¿Qué hago con la cuarentena? ¿La continúo o la levanto? ¿Qué hago con el sistema del sector privado? ¿Lo ayudo o no lo ayudo? ¿Con la política monetaria expando o no expando? Esa es la decisión por default que tiene que tener claro el gobierno antes de tirar un dato. Entonces, podríamos decir que en el gobierno
de Alberto, digamos, la decisión por default, digamos, era en la cuarentena, era extenderla. Por default era extenderla. Si no había datos que sustentaban una caída o lo que fuese, digamos, que ahora vamos a ver cuáles son esos datos, la cuarentena se extiende. La asistencia al sector privado, y en principio no la renuevo, salvo que haya datos que me justifiquen renovarla. Y la política monetaria, y sigamos emitiendo, digamos, salvo que se prenda fuego todo, sigamos emitiendo. Digo, que se prenda fuego, me refiero a que haya una devaluación abrupta o un rechazo del peso exacerbado. Bueno, si no pasa eso, seguimos emitiendo. Estas son las decisiones por default del gobierno, que nos pueden gustar o no, pero esto es político, digamos, es qué harían ellos con la información que tienen disponible en ese momento. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios de decisión que vamos a usar para revisar nuestro proceso decisorio? Bueno, en respecto de la cuarentena vamos a mirar la tasa de contagio y vamos a mirar el porcentaje de ocupación de UTI. En función de estas medidas, y por aquí acá obviamente que se puede establecer que el R sea menor que tanto y que UTI sea menor que tanto. ¿Cómo vemos el tema de la asistencia? Bueno, veamos la tasa de desempleo y el número de concursos y quiebras. Si vemos que si empiezan a quebrar cierto umbral y si la tasa de desempleo supera tal número, bueno, empiezo a tomar acciones. Con la política monetaria analicemos la velocidad del dinero, el tipo de cambio de contado con liquidación y las reservas del Banco Central y establezcamos criterios para tomar una decisión. Acá es donde yo tengo que establecer el criterio de decisión, digamos, que es la regla de negocio que me va a permitir tomar una decisión. Esto es como cuando evaluamos los proyectos, el famoso BAN positivo. El BAN positivo es un criterio de decisión que dice que si el BAN es mayor a 0, yo acepto el proyecto, y si el BAN es menor a 0, rechazo el proyecto. Bueno, esto es lo mismo, son los criterios de decisión. Y después salgo a buscar los datos, digo, ¿con qué umbral de calidad de datos yo voy a alimentar estos criterios? Bueno, la tasa de contagio, por lo menos quiero dos métodos distintos para establecerla y voy a sacar un promedio. Bien. La tasa de ocupación, que sea el promedio de los últimos 3 días, de los establecimientos públicos, por ejemplo. La asistencia al sector privado, bueno, la tasa de desempleo, hagamos muestras de 10.000 personas. Y los concursos y quiebras, el acumulado. Voy mirando el acumulado. En la política monetaria, voy viendo el promedio de la velocidad del sistema, el tipo de cambio con liquidación lo tomo siempre con que haya un mínimo de volumen diario de 50 millones de dólares y el promedio de los últimos 3 días. Y las reservas busco las de libre disponibilidad del día anterior. Estos son los datos con los cuales yo voy a alimentar mis modelos. Y ahí, digamos, yo ya digamos, resolví el conocerte a ti mismo, que es el objetivo, las medidas, y esa es la visión de negocio respecto de este problema. Identificar las posibles acciones a decidir y construir estos criterios de decisión se hacen con lo que se conoce como prácticas analíticas. Yo tengo que usar datos acá para inspirarme en el sentido de decir, bueno, ¿qué acciones podemos tomar? ¿Qué criterios de decisión podemos elaborar? Bueno, depende mucho de qué datos tenga, qué no tenga. Y por eso, lo que son preguntas, las prácticas analíticas lo que me permiten es crear nuevas preguntas, no generar respuestas. Entonces, esas nuevas preguntas son las que tienen que, en este caso, generar que Alberto tenga nuevas alternativas de acción, Alberto o quien fuese, digamos, del Poder Ejecutivo, tenga nuevas alternativas de acción, o establezca nuevos criterios de decisión. Bueno, ¿eso lo puedo hacer con datos? Sí, digamos, pero lo que me permiten los datos es hacer una nueva pregunta en esta instancia. Yo acá no puedo obtener respuestas, estoy recién planteándome las preguntas, digamos. Y en todo caso, digamos, elaboraré una hipótesis. Y luego, ya con el umbral de datos definido, puedo recién ahí ir a buscar la información. Ir a buscar datos, ¿para qué? Para aplicar prácticas estadísticas.
prácticas estadísticas que me permitan determinar un umbral de calidad básico en los datos, por ejemplo, utilizando correlaciones o utilizando herramientas de muestras, ¿no? Como desvío y medias, digamos, medias y desvíos. Y con esto, acá sí empiezo a buscar respuestas a las preguntas. Digamos, acá puedo validar una hipótesis a partir de herramientas estadísticas, de un rigor, acá es donde el rigor estadístico empieza a jugar en el proceso de toma de decisiones basadas en datos. Porque si yo acá no tengo rigurosidad estadística, y es peligroso, digamos, es lo que pasa mucho en este país, ¿no? Que no tenemos una rigurosidad estadística. Entonces se terminan aplicando criterios, muy buenos criterios, con malos datos, digamos. Y eso es un problema. Bien, entonces para cerrar, la toma de decisiones se basa primero en una decisión política o una visión de negocio que se basa en valores y que está basada en la estrategia. Con herramientas analíticas descriptivas puedo trabajar sobre los hechos para construir nuevas preguntas, que después utilizo herramientas estadísticas para responder esas preguntas o esas hipótesis y generar modelos predictivos. Este es un poco el esquema general de cómo se toman decisiones basadas en datos con herramientas estadísticas y herramientas, quise decir herramientas analíticas, digamos. Acá un poco lo importante de esto es entender que hay diferentes prácticas o diferentes herramientas analíticas. Hay herramientas analíticas que se suelen llamar prácticas analíticas, digamos, que a veces se confunden con prácticas estadísticas. En las estadísticas yo busco respuestas, en las analíticas me hago preguntas, ¿no? Esto es importante separar esto. Y también es importante separar los datos, porque si yo con los mismos datos me hago preguntas y obtengo respuestas, voy a estar en realidad, digamos, generando una respuesta que va a validar la hipótesis, porque con la misma información que elaboro la hipótesis, elaboro la respuesta. No, yo tengo que separar los datos en general, usar datos para hacerme preguntas y usar otros datos para encontrar las respuestas a esas preguntas. Esto ya lo vamos a ver cuando hagamos Machine Learning, que cuando hago Machine Learning, o sea, aprendizaje automático, uso datos para establecer un modelo, que se llaman datos de entrenamiento, que sería como establecer una nueva pregunta, digamos, de alguna manera establezco una hipótesis, que tiene que ver a veces con la correlación entre, no sé, la pregunta es, una nueva pregunta puede ser, las visitas a mis clientes incrementan las ventas. Yo en los datos encuentro que busco datos y veo que hay una correlación positiva entre las visitas a mis clientes y las ventas. Entonces, ahí tengo una pregunta, no tengo una respuesta, que es lo que muchas veces pasa. La gente piensa que encontró una respuesta, no, es una pregunta. Puede ser, es verdad que o qué porcentaje de confiabilidad tiene, cuál es el p-value, no sé si se acuerdan de estadística, digamos, el grado de confianza de la hipótesis nula. La hipótesis nula acá es que las visitas aumentan las ventas. Bueno, yo tengo que usar otros datos y herramientas estadísticas, justamente el p-value, para establecer si esa correlación, digamos, efectivamente es, qué grado de confianza tiene. Y si yo, con los mismos datos que encuentro que hay una correlación, aplico la práctica estadística, me va a decir, sí, Diego, hay una correlación, pero sería estúpido, digamos. Entonces, esto que parece una tontería, muchas veces pasa en las organizaciones, que estas dos prácticas como que se solapan demasiado, ¿no? Y está bueno tenerlas identificadas y fundamentalmente separar los datos, tener datos para descubrir, para hacer prácticas analíticas y detectar patrones, y otros datos para validar que esos patrones efectivamente representan estadísticamente, digamos, una alta probabilidad. Ahora bien, la pregunta es, yo diría, ¿por qué nos cuesta tanto tomar decisiones basadas en datos? Porque esto es maravilloso, está buenísimo, pero después vamos a la práctica y no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos?
Bueno, a mí me gusta partir de una premisa, que es que los seres humanos preferimos las historias a los datos. Entonces, en vez de usar datos, prefiero una anécdota, digamos. Lo que le pasó a mi primo, lo que le pasó a un amigo, lo que me pasó a mí, en vez de los datos. Y, y esto tiene una raíz que tiene que ver con la historia de la humanidad, ¿no? Digamos, la humanidad básicamente utilizó durante muchos cientos de años las historias como una herramienta de comunicación y aprendizaje, no los datos. Los neandertales y los que vinieron después, digamos, y toda la evolución desde la Edad Media, etcétera, 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 se basaba en historias, no en datos. Los datos son algo muy nuevo. Entonces es normal que esto pase. Eso genera un cableado en nuestra forma de pensar, digamos, que muchas veces es un obstáculo para tomar decisiones. Yo les recomiendo a todos que lean el libro Pensar rápido, pensar despacio o lento, de Daniel Kahneman, que no sé si está en alguna bibliografía, ¿no? de alguna materia. Este libro es un libro básico y fundamental para cualquier tomador de decisiones. Y nosotros los administradores se supone que estamos ahí para tomar decisiones, así que les recomiendo que se lo compren y lo lean. Es excelente. Está escrito por un psicólogo. Daniel Kahneman es un psicólogo que trabajó muchos años con Amos Tversky, que era un economista. Y entre ellos hicieron un montón de años de investigación del proceso de toma de decisiones de los humanos. Ellos trataron de entender cómo tomamos decisiones. Y de hecho son premios Nobel. Ganaron un premio Nobel con una teoría que se llama Prospect Theory, que es una alternativa a la toma de decisiones dogmativa y normativa. Ellos lo que hicieron fue demostrar que había un comportamiento, una toma de decisiones que era distinta, ¿no? Cómo había un modelo, ellos habían desarrollado un modelo más descriptivo para tomar decisiones, que bueno, que de alguna manera generó todo lo que después fue la evolución de el behavioral, financial behavior, la economía del comportamiento, digamos, el behavioral economy, digamos, que fue toda una rama de la economía, bueno, que rompió con la idea del hombre económico, ¿no? Que era como esa persona que maximizaba y que buscaba el rédito, bueno. Este tipo y su compañero, que está muerto, Daniel Kahneman sigue, está vivo, digamos, y es un gran exponente, así que lo pueden buscar en YouTube, digamos, tiene muchos videos muy buenos, es muy lúdico para hablar y para escribir también. Bueno, él lo que plantea es, como buen psicólogo, se dedicó a entender el cerebro, ¿no? Veía el comportamiento y trataba de interpretar, che, ¿por qué nos comportamos como nos comportamos? Y él, digamos, generó como un psicodrama, ¿no? Él plantea como un psicodrama en nuestro cerebro, como si tuviésemos dos actores dentro de nuestro cerebro, como si el proceso de decisión de los seres humanos estuviera repartido en dos actores. Esos actores son lo que él llama el sistema 1 y el sistema 2. Cada vez que tomamos una decisión, estos actores juegan un rol. El sistema 1 es un sistema rápido, funciona de manera automática y no requiere ningún esfuerzo cognitivo. Y tampoco un control volitivo. Es decir, funciona solo, anda solo. El sistema 1 anda solo. El sistema 2, digamos, al contrario del 1, requiere de un esfuerzo, requiere de alocar atención y básicamente consume energía cognitiva, mientras que el sistema 1 es de bajo consumo y el sistema 2 es de alto consumo. A ver, yo les voy a preguntar, no para que me respondan, pero para que se observen a ustedes mismos. Díganme qué interpretan de este slide. Bueno, su cabeza inmediatamente pensó preocupación, la conozco de una película,
está siendo entrevistada, inmediatamente tuvo una respuesta al contexto de esta foto, que no requirió ningún esfuerzo, fue automática. Ahora les pido que hagan lo mismo con la próxima imagen. Acá se trabaron. La mayoría de ustedes, la respuesta automática que tuvo hace un ratito, acá ya no la tuvo. Salvo algún nerd de matemática que le encante, tuvieron que hacer el esfuerzo de decir, che, ¿cuánto es 12 por 7? Acá operó el sistema 1 y acá operó el sistema 2. Entonces es muy importante entender, digamos, cómo funciona nuestro cerebro. Justamente, fíjense que el primer punto de la decisión basada en datos es conócete a ti mismo. Y eso no solamente tiene que ver con establecer objetivos, sino también con entender cómo funciona nuestra propia cabeza. Entonces, es importante entender que nosotros estamos siempre en modo sistema 1 y tenemos que activar el modo sistema 2 de manera volitiva, usando nuestra fuerza de voluntad. No es automático el sistema 2. ¿Cuáles son las características? El sistema 1 es innato. Nacimos preparados para percibir el mundo, reconocer objetos, orientar nuestra atención, evitar pérdidas y temerle a las arañas. Así funcionamos. ¿Cuándo se aplica este sistema? Cuando tenemos que detectar objetos digamos, de relativa distancia, cuando manejamos en la ruta o en un camino conocido, cuando detectamos un sonido de manera repentina. Y los expertos, bueno, pueden tener, no sé quién vio la serie de esta chica, ahora no me sale el nombre, de la jugadora de ajedrez, que claramente hacía las movidas de manera intuitiva, ¿no? Ese es el experto en ajedrez, puede encontrar una movida fuerte de manera intuitiva. Un gambito de dama, ahí está. Sistema 2. Requiere de atención. Tenemos un presupuesto finito de esa atención. No lo podemos gastar, malgastar, digamos. Y no admite déficit. Se acaba el presupuesto y se acabó. No tenemos más capacidad de dar respuesta en el sistema 2. Por eso cuando se nos acaba el sistema 2 nos volvemos irascibles, faltamos más el respeto, tomamos malas decisiones, digamos, bueno, hacemos muchas cosas que después no nos arrepentimos cuando el sistema 2 se quedó sin presupuesto. Y aparte, el sistema 2 tiene un límite no solo secuencial, sino también simultáneo. Hay un ejercicio que se llama un ejercicio de working memory, que ahora se suele hacer a veces en algunos test para ingresar a las compañías, donde te mide el ancho de banda que tiene tu cerebro y que tiene que ver con el alimento que tuviste los primeros 3 años de vida. Si ahí fuiste mal alimentado, probablemente tengas un ancho de banda más corto, porque es donde el cerebro desarrolló el músculo. Y obviamente que ahora hay un montón de conocimiento y técnicas para mejorar la capacidad neuronal, pero el ancho de banda es una capacidad cognitiva, no tiene que ver con la red neuronal, sino con la capacidad cognitiva que vos tenés para manejar información. Es como la memoria RAM de los seres humanos, y es finita. Y también es secuencial, también se acaba. Esto, ¿cuándo usamos el sistema 2? Cuando estamos en lugares desconocidos mirando señales viales. Fíjense que cuando ustedes están en un lugar desconocido no pueden ir hablando con el de al lado. Tienen que estar prestando atención al viaje. A ver, tengo que doblar, no tengo que doblar. O muchas veces, no sé si les pasa a ustedes, que van escuchando música y bajan el volumen, justamente porque necesitan focalizar tu atención. No puede estar en un lugar desconocido y escuchando música. Es incompatible. Bueno, obviamente que lo utilizamos para corroborar la validez de un argumento complejo, para focalizar la voz en un ambiente ruidoso, también se usa, y para realizar cálculos matemáticos. Digamos, en todas estas situaciones tenemos que acceder a este sistema. Ahora, ¿cómo funciona la toma de decisiones habitualmente? El sistema 1, que está en automático, tiene impresiones, intuiciones, intenciones, sentimientos, que de alguna manera generan una sugerencia de una respuesta automática. El sistema 2, en general, que es bastante vago, sigue de largo. Lo que el sistema 1 le dice que haga es lo que hacemos.
que fue lo que pasó cuando vimos esta chica. Vimos a esta chica y enseguida tuvimos una respuesta a la pregunta de qué nos hace sentir esa foto o qué vemos en esa foto, ¿no? A veces el sistema 2 detecta errores o, por ejemplo, un comportamiento inadecuado y modifica la sugerencia del sistema 1. Por eso digo que muchas veces cuando perdemos la energía cognitiva para activar el sistema 2, contestamos mal. Cuando a veces cuando no lo hacemos, si tenemos la energía para detectar ese comportamiento inadecuado y frenarlo, digamos. Ese es un ejemplo típico, ¿no? Digamos, de fallas en el sistema 2. Y básicamente el sistema 2 también se activa cuando el sistema 1 detecta un problema y directamente lo activa. Cuando el sistema 1, digamos, dice, che, acá hay que activar el sistema 2. Entonces directamente hay una activación, no hay una sugerencia de acción, sino hay una activación del sistema 2. Bueno, así funciona nuestra cabeza, digamos. Entonces tenemos que aprender a trabajar con esto. ¿Y cuál es el problema? El problema, a ver, en principio el sistema 1 es una excelente herramienta porque permite modelizar situaciones familiares con altísima precisión, mejor que cualquier algoritmo de Machine Learning, o casi igual que los mejores algoritmos de Machine Learning. Proyecta a corto plazo en una velocidad y precisión increíble, tiene reacciones generalmente adecuadas, o sea, en general es muy bueno el sistema 1. El sistema 1 es el que te permite escapar de un león en el medio de la selva, digamos, o el que te hace percibir el peligro y activar el cuerpo para salir corriendo o para tener una acción rápida, pegar un volantazo. Ese es el sistema 1. Ahora, ¿qué pasa? El sistema 1 tiene sesgos cognitivos, digamos. En ciertas situaciones comete errores sistemáticamente, se equivoca siempre. Tiene fallas de lógica y no tiene sentido estadístico el sistema 1. Y el problema, chicos, es que no puede apagarse, funciona siempre, 24/7. Entonces, siempre estamos sujetos a estos errores sistemáticos, a estas fallas de lógica, a esta falta de sentido estadístico. Siempre estamos en modo sistema 1. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay sesgos que tenemos, hay más de 180 sesgos cognitivos que nos evitan tomar buenas decisiones. Y ni hablar de decisiones basadas en datos. Entonces, salvo cuando Uber delega el 100% de la decisión en un algoritmo, que es automático, salvo en esos extremos, seguimos participando del proceso de decisiones. Y si no nos damos cuenta de nuestros sesgos cognitivos, que son producto de esta situación, vamos a cometer muchos errores. Y vamos a ser malos decisores. El primer sesgo cognitivo que tiene una relevancia total para un profesional de la toma de decisiones es el sesgo del resultado. Este nos lleva a evaluar nuestras decisiones de acuerdo a los resultados, en lugar de evaluar las decisiones de acuerdo a la calidad del proceso decisorio y la información disponible al momento de haber tomado la decisión. Si ustedes le preguntan a cualquier persona cuáles fueron, si fueron adecuadas o no las políticas contra el COVID, la mayoría de la gente va a responder que va a ser de acuerdo a los resultados que tuvo la pandemia. Si salió bien, van a decir que fueron buenas decisiones. Si salió mal, van a decir que fueron malas decisiones. Así funcionamos. Sin embargo, lo correcto es interpretar la decisión que toma un gobierno en el momento que toma esa decisión, no hoy, con el diario del lunes. Es muy fácil hoy decir, che, la cuarentena fue muy larga. Y sí, bueno, obvio que fue muy larga, sí. Eso es el beneficio de la retrospectiva. Este sesgo, la inmunidad contra este sesgo es un requerimiento mínimo para cualquier tomador de decisiones competente. Entonces siempre tienen que estar alertas a esto. Otro sesgo muy conocido y que le hace mucho daño a este país es el famoso sesgo de la confirmación. Este es otro sesgo que es tremendo. Es una tendencia a sobrevalorar los datos que confirman nuestras propias creencias y opiniones e ignorar aquellos que las desafían. Esto pasa mucho y Internet y las redes sociales lo han, potenciado este efecto. La mayoría de la gente que uno sigue en Twitter es la gente que
Twitter o, digamos, en los diferentes medios, es gente con la que uno está de acuerdo. Uno lee los diarios que está de acuerdo, escucha a los periodistas que dicen las cosas que uno quiere escuchar. Entonces, todo eso, chicos, es un sesgo. Y un sesgo es un cableado natural que tenemos en nuestra cabeza que nos hace confiar más en la información que confirma nuestra hipótesis que en aquella que la desafía. Así funcionamos. Entonces, tenemos que conocer estos sesgos para tratar de desarrollar anticuerpos contra los mismos. Como dije, hay un montón de sesgos. El sesgo del efecto del marco, de cómo se plantea una decisión, el sesgo de disponibilidad, que es el típico que cuando te pasó algo pensás que te va a volver a pasar, el efecto anclaje, ilusión monetaria, bueno, hay, como digo, más de 180. Es importante conocerlos. Daniel Kahneman en su libro muestra los principales y realmente son una herramienta, un anticuerpo para evitar estar rendidos a los pies de estos sesgos. Porque ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, primero que prolonga y perpetúa el prejuicio, porque mis ideas preconcebidas se mantienen. Nos hace más vulnerables a las fake news, a las estrategias de marketing y a la gamificación, que hoy ya lo vamos a ver cuando vemos plataformas digitales, es una herramienta que usan todas las plataformas digitales. También tiene, por ejemplo, impacta en el famoso FOMO en las inversiones, el miedo de quedarse afuera, que hace que terminemos tomando decisiones muy malas. Bueno, esto es importante tenerlo presente para entender que no es una panacea las decisiones basadas en datos. Y la cantidad de datos está buenísimo, está todo bien, pero yo necesito pelear contra mi propio cerebro, ¿no? Para poder tomar decisiones de manera efectiva.